de los carnalitos de la familia Sin Censura, a Manuel Pedrero, analista político, estudiante de la UNIR y miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, buen día, querido Vicente. Aquí estamos ya presentes en este 10 de diciembre del año 2021, aquí en la mesa de Sin Censura. Un honor como siempre. No te burles de Gilberto Lozano, por favor, Manuel, ¿eh? Pues, hay que ser serios. Yo sé que la risita es la que calienta, pero Gilberto Lozano, ¿qué? ¿Quién lo financia? ¿Quién está detrás de Frena para que siga con sus ridículos, querido Manuel? Claro, querido Vicente. Bueno, en el caso del señor Gilberto L., sé de muy buena fuente que este mes la va a pasar bastante mal, eso te lo aseguro. No puedo decir más, pero también habría que decir, querido Vicente, que esto es normal que utilicen o vayan a imágenes religiosas, pues porque saben bastante bien que México, al ser el país, uno de los países más católicos del mundo, somos el tercer país más católico del mundo, el primero evidentemente el Vaticano, el segundo Brasil, y finalmente México es el tercer que más católicos tienen en el mundo. Es una buena fuente de poder o de atracción político que, bueno, históricamente México siempre ha sido un tema de debate y de discusión. Esto, como en anteriores ocasiones se ha dicho, ha quedado bastante claro y resuelto hace 150 años en la Guerra de Reforma, cuando los liberales y los conservadores básicamente estaban peleando la disidencia, la disonancia y la separación del Estado y del clero. Desde luego que van a seguir poco a poco con uno de estos conceptos, luego en el Maximato con la Guerra Cristera, pero siempre ha estado esta oportunidad de que el Estado siempre se ha intervenido por un poder religioso. Ha sido bastante claro que en la historia de este país el Estado siempre ha otorgado laicidad, así que personajes como Gilberto Lozano, al no tener una idea política sólida, recurre a una imagen poderosa como es la imagen de la Virgen de Guadalupe, que yo respeto bastante, digo, no profeso esa religión, pero respeto bastante a los que sí, y varios dicen, pues esta imagen siendo usada con un discurso político, pues debe de tener más peso en lo que se dice, en este caso para estar en contra del presidente López Obrador, que tristemente sí ha terminado de funcionar en un sector bastante reducido. Por ejemplo, cuando vemos las protestas de Frena, que no creas que son una maravilla, ni los 7 millones que dicen que se presumen en el Zócalo, sí ves estos carteles de Viva Cristo Rey y muere el comunismo. Así que es una estrategia que les funciona, pero esto pues es como que el reflejo de lo hilarante. No hay necesidad de burlarnos. Poco a poco las consecuencias y los actos de este señor van a tener sus consecuencias, y yo creo que poco a poco vamos a estar contentos como opinión pública y sobre todo como sociedad que estos discursos de ultraderecha y que son peligrosos porque son discursos de odio, poco a poco vayan disminuyendo, menos bots y más liberalismo. Y fíjate que con esto también voy a saludar, mi querido carnalito, a nuestro amigo José Alfredo Gutiérrez Falcón. Ya lo conocen ustedes, escritor, máster en Derecho Comunitario Europeo y miembro de esta familia Sin Censura. Querido José Alfredo, obviamente mi pitorreo por la caída del cuadro de la Virgen de Guadalupe en pleno video de Gilberto Lozano es precisamente por lo que está diciendo Manuel, el uso de una imagen religiosa de mucho respeto para llamar la atención, pero también pues debo de admitir que me he divertido mucho con la gente que opina en redes sociales. Hasta Abraham Mendieta, nuestro amigo Abraham Mendieta escribe, aquí podemos ver claramente cómo la guadalupana te frena por decir tanta majadería. Mi querido José Alfredo, te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, encantado de estar contigo. Un saludo desde aquí, desde San Miguel de Allende. Y pues fíjate que es un recurso facilón de este personaje, pues para tratar de llamar la atención porque la ha perdido por completo. Pero déjame decirte, Vicente, que pues la gente sabe perfectamente lo que significa este símbolo, que fue el primer símbolo que unió a la nación mexicana, y que algo extraordinario ocurrió cuando Miguel Hidalgo, precisamente aquí a unos cuantos kilómetros en Atotonilco, levanta la imagen, porque los indígenas, ya sabes que a mí me encanta este tema, los indígenas pudieron percibir los códigos que están dentro de toda esta imagen de la Virgen de Guadalupe,
y por eso se alzaron. Si vemos, hay muchas particularidades de la imagen. Por ejemplo, en la parte de abajo se dice que es un angelito, pero en realidad es un niño con alas de águila, y el niño es prehispánico y ella es morena. Y bueno, en toda la imagen tiene el sol por detrás. Ella está en cinta, está embarazada, y pues es la promesa del nacimiento de una nueva era que justo se cumple hoy a los 500 años después de celebrar los 500 años de resistencia indígena. Entonces, dicho esto, Vicente, creo que la gente sabemos darle la interpretación adecuada y sabemos quién ha querido sacar ventaja de esta imagen y quién la lleva con mucha devoción y quién se siente unificado por la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues bueno, esto va a ser otra vez una anécdota para ¿qué te puedo decir? Las ridiculeces de Frena, ¿no? Entonces pasamos desde las casitas voladoras en el Zócalo hasta esta nueva pifia de este personaje regiomontano. Así es, déjenme preguntarles su opinión sobre esta situación que me parece hasta ridícula, pero para que la gente vea cuál es el amor, de qué nivel es el amor al hueso y sobre todo al dinero facilón. Estaba viendo, y a ver, déjenme encontrar toda la información, mi querido Manuel, José Alfredo, para comentarlo. Se confirma la desaparición del Partido Encuentro Solidario, el PES, que era el Partido Encuentro Social en algún momento. Fuerza por México y redes sociales progresistas. Me imagino que están llorando mucho Ricardo Monreal y el Bester Gordillo por la supuesta vinculación de estos personajes, el primero a Fuerza por México y la segunda a redes sociales progresistas. Pero bueno, me llama mucho la atención que ya están desahuciados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por no haber obtenido en las urnas al menos el 3% del respaldo ciudadano para mantener su registro como partidos políticos. Pero estos cabrones, con mucho respeto lo digo, Encuentro Solidario, Fuerza por México y redes sociales progresistas anunciaron la creación del Frente Fuerza Solidaria Progresista, con el que pretenden contender en los próximos comicios mediante la postulación de candidaturas independientes. Me tiro por la ventana, Manuel Pedrero, y lo menciono porque son partidos que han recibido su tajada de prerrogativas. Ahora que pierden el registro, pues ahí van de regreso a ver qué pueden agarrar en el camino. Te prometo, Vicente, que no me había enterado de esto. Sí sabía que el Tribunal Electoral le había quitado el registro de los partidos políticos, estos que ya mencionábamos, pero no sabía que se iban a unir después de que habían perdido el registro. Bueno, creo que tú ya diste la premisa excelente. Esto habla del hambre de estar mamando del erario público. No lo sabía. Y pues mientras que no lo sabía, pues vamos a hacer un pequeño análisis porque, a ver, en el caso de Fuerza por México, un partido inevitable e irrefutablemente vinculadísimo al senador y al coordinador de la bancada de senadores de Morena y líder de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, vinculadísimo a Fuerza por México. Hay que aclarar y hay que entender por qué existió Fuerza por México. Y es que lo único relevante que tuvo en los comicios electorales pasados fue que este partido funcionó como el reventador de las elecciones en la Ciudad de México. Si uno suma los votos que consiguió Fuerza por México a la alianza de Morena en la Ciudad de México, en las alcaldías que perdió, nos vamos a dar cuenta que con esos votos se podía ganarle a la alianza de Va por México, concretamente a la del PRI-PAN-PRD de Claudio X González. Eso es algo realmente terrible. Y, a ver, ¿por qué se vincula? ¿Por qué se relaciona a Ricardo Monreal
con este partido político? Pues porque él fue el promotor de los candidatos. Ahí están las fotos de Ricardo Monreal vestido de rosa, del color emblemático de Fuerza por México, junto a los candidatos para apoyarlos. De hecho, me acuerdo perfectamente en una entrevista que Hernán Gómez le preguntó, bueno, ¿y usted se anda tomando fotos ahí con camisas rosas? Y él muy cínico respondió, no, yo me tomo fotos con quien yo quiera y me pongo las camisas del color que yo quiera. Entonces sí, oye, ¿cómo es posible que se haya perdido Tlalpan de la Ciudad de México, la tierra, el pueblo, donde es oriunda actualmente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo? O sea, es como si Andrés Manuel hubiera perdido Macuspana, ¿sí me doy a entender? No tiene mucho sentido ahí. Desgraciadamente, está este sentido depredador de los partidos políticos, porque pueden existir 40, pero el presupuesto sigue siendo el mismo. En todo caso, se va dividiendo a esos 40 partidos políticos entre 40 el presupuesto. Hay muchos quienes dicen, y es una muy interesante teoría que sería bastante sano discutir y debatir aquí en Sin Censura, y alguien decía por ahí en redes sociales, que me pareció una idea bastante interesante, nos quejamos de que hay muchos partidos políticos, pero realmente la distribución del dinero sigue siendo la misma. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, se pide el 3% mínimo de votación para que los partidos políticos subsistan o persistan. Pero es que la verdad también lo han hecho mucho a conveniencia, porque si hubiera sido tal cual, entonces Movimiento Ciudadano actualmente no debería de existir, ya que no consiguió el 3% mínimo en las elecciones federales de 2018. Esta decisión la toma el Tribunal Electoral después de una declaración, después de una decisión que toma a partir del INE. Si tú metes una controversia, entonces va al tribunal. Y la verdad que los argumentos de los magistrados eran de pena. Uno llegó a argumentar, no, es que no había equilibrio de competencia, que porque la pandemia, que por eso desaparecieron, que le dieran otra oportunidad. Que no frieguen. Morena en este año consiguió 15 millones de votos en toda la federación, y eso que con pandemia. Es decir, la pandemia no afectó los comicios electorales, no puede dar lugar a ello. Es un argumento bastante penoso y rescatista de estos partidos políticos. Yo me alegro bastante de que hayan desaparecido, pero van a dar la lucha. No sé ni cómo se Frente Progresista de redes sociales es un Frankenstein, un PRIAN, pero chiquito. Yo creo que hasta le puede hacer competencia nada más al PRD. Mi querido José Alfredo, definitivamente el olor a dinero mueve a estos personajes, pues no lo entiendo de otra manera. Sí, mira, tenemos que ver varias circunstancias, Vicente. Por un lado, pues la complacencia del INE, que está a favor de todo lo que esté en contra del gobierno de la Cuarta Transformación Nacional, pero tenemos que observar también, por ejemplo, el fenómeno de Movimiento Ciudadano, que está creciendo ante la impopularidad de algunas candidaturas que se han dejado ver en Morena. El ejemplo irrefutable es Nuevo León. En donde pudiendo haber un número de candidaturas muy interesantes, pues pusieron a una que no era tanto, y la gente de Morena simple y sencillamente no salió a votar y ganó Samuel García. Entonces, mientras por un lado el INE esté pues totalmente dispuesto a hacer cualquier cosa para entorpecer o tratar de sabotear cualquier proyecto de la Cuarta Transformación Nacional, también dentro de Morena tienen que analizar que a lo mejor en estas alianzas que se están formando, pues mucha gente encuentre un nicho que no está encontrando en Morena, porque las bases están muy resentidas, las bases están muy dolidas de que han puesto a mucho cachirul, de que han puesto a mucho chapulín, y pues bueno, tienen que poner atención en este fenómeno, porque los números y los resultados ahí están. Las dos ciudades más importantes de México en cuanto a su dinámica industrial, económica, etcétera, después de la Ciudad de México, son de Movimiento Ciudadano y pudieron haber sido de Morena. Entonces ahí también tenemos que poner ese énfasis para que, por un lado, el INE pues deje de hacer sus cochinadas, y por el otro, pues también Morena, porque también hay que voltear, hay que hacer introspección y decir, bueno, pues no se puede pedirle a la gente que no vote por estas alianzas si no le ponemos candidatos adecuados del otro lado. A ver, José Alfredo, Manuel, hace 73 años hoy, un día como hoy, la Asamblea General de la ONU
adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hoy, en el mundo, para el mundo es el Día de los Derechos Humanos. Y hoy, precisamente, pues les pido su opinión acerca pues, de esta tragedia ocurrida ayer. 55 migrantes muertos, más de 100 lesionados en este accidente de un camión pesado, de un tráiler que transportaba inmigrantes, que transportaba a hermanos y hermanas, en su mayoría centroamericanos, creo, no está confirmado todavía la nacionalidad de todos los afectados. Y bueno, pues ya que hablamos hoy de derechos humanos, hablemos de este fenómeno migratorio que debe de conmovernos a todos. Yo he insistido desde anoche, Manuel, José Alfredo, que más allá de lo que pensemos políticamente sobre el tema, más allá de quien creamos que sea el responsable de este fenómeno, ojo, fenómeno, no problema, pues hay que ser empáticos con el dolor. Y me imagino que tú en Tabasco, mi querido Manuel, eres muy cercano a esta dinámica, a este fenómeno migratorio. Y también tú, José Alfredo, en Guanajuato, un estado históricamente expulsor de migrantes por excelencia hacia Estados Unidos. Manuel, vaya tragedia, ¿no? Me duele con todo el corazón, querido Vicente, porque no se tratan de centroamericanos, no se tratan de nicaragüenses, no se tratan de hondureños, no se trata de guatemaltecos, no se trata de salvadoreños, se trata de vidas humanas. Y esto no es nuevo, esta reacción que a veces tiene la sociedad, también hay que decirlo, y quiero ser bastante responsable, pero al mismo tiempo contundente. Hay un sector de la población que es totalmente racista, clasista, xenófobo contra nuestros hermanos centroamericanos, que al final de cuentas también son vidas humanas. Yo me acuerdo bastante de una caravana migrante, concretamente la del año 2017, en las que se rompió prácticamente el cerco de la frontera y los policías obviamente rebasados por la ola migrante, y no sabes cuánto dolor me ocasiona ver comentarios que encajarían perfectos. Haz de cuenta que son los hijos ilegítimos de Trump, que se regresen a su país, que nada más traen crimen. Miren, yo sé que es bastante atractivo esto de decir, no, es que Soros, es que cómo se promueve la migración. Sí, claro que tiene un origen. El origen, como yo comparto totalmente la visión de el FIS, de Rafael Barajas, el FISGON, el origen es Estados Unidos y el neoliberalismo, la pobreza que crea la depredación de un país capitalista como lo es Estados Unidos, tiene justamente origen en la pobreza de varios sectores de Latinoamérica, concretamente en la región de Centroamérica. Y es justamente como alguien también lo decía, los migrantes son como el río de la montaña, tarde o temprano no habrá nada que los pare porque van a tener que buscar y encontrar el caudal. Es exactamente lo mismo y es algo que ha retratado siempre el presidente de la República con nuestros paisanos migrantes mexicanos. No podemos ser doble cara como sociedad y también, ¿por qué no?, como individuos. Hay que hacer un ejercicio autocrítico y de reflexión de que con nuestros paisanos, nuestros migrantes, y lo sabe bastante bien nuestros amigos que nos ven en Estados Unidos, cómo han sufrido el racismo, las palabras hirientes, terminologías de lo más abruptas y rudas como beaners o todo eso. Bueno, si tenemos esa empatía con nuestro pueblo, también debemos de tenerlo con los otros pueblos, no porque tengan una nacionalidad diferente o un color diferente o palabras diferentes o gustos diferentes o una cultura diferente, son ajenos, como dice el presidente, y en realidad lo dijo un filósofo, nada humano me es ajeno. Es triste, duele en el alma ver casi medio centenar de personas muertas que viajaban ahí no por gusto, sino porque tenían la esperanza de llegar a otro lado. Su destino no es aquí, no es México, son los Estados Unidos. Y la verdad que cada vez crees que crezca más este pensamiento de regrésense a sus países, son unos criminales. Bueno, cualquiera que haya padecido la peor enfermedad en este mundo, que es el hambre, sabrá que es un comentario bastante indolente, bastante insensible, y creo que poco a poco tenemos que seguirnos hermanándonos. Hay que seguir siendo fraternos y no hay que bajar la guardia ante este pensamiento conservador, peligroso, y que la verdad espero que estas nuevas generaciones sepan que pensar así
es ser una mala persona. Y creo que no puede haber en el movimiento de transformación, en la izquierda, en el progresismo, una idea xenófoba, discriminadora, clasista hacia nuestros hermanos migrantes, porque si la existe, deberían de replantearse las personas a las que les quede el saco lo que estoy diciendo, en dónde están parados. Mi querido José Alfredo, pues vaya situación, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo incluso que pues con este programa Quédate en México que reactivó el gobierno de Estados Unidos, nos toca proteger los derechos humanos y hacer lo que Estados Unidos no quiere, pero pide pues un programa urgente tanto a Canadá como a Estados Unidos. Sí, es importante señalar, Vicente, que desde el inicio de su gobierno, incluso antes en campaña, Andrés Manuel López Obrador ya planteaba ya planteaba soluciones para este terrible problema. Lo hizo con Donald Trump, lo hizo con Biden, ahora está teniendo mucho más acogida la idea, está en el Congreso, por eso Andrés Manuel López Obrador está diciendo que estará respetuosamente muy al pendiente de las decisiones con los legisladores norteamericanos. Pero fíjate, Vicente, aquí lo importante a destacar creo que es una vez más la visión de estadista de Andrés Manuel López Obrador. Por eso estaba diciendo ya es urgente hacer algo, por eso México ya invirtió en Honduras, ya invirtió en El Salvador, ya invirtió en Centroamérica, en Jóvenes Construyendo el Futuro, con becas para los niños, para los chavos de preparatoria. Es decir, con el Sembrando Vida, es decir, está predicando con el ejemplo el gobierno de México y muy atinadamente Andrés Manuel desde el inicio. Y déjame hacer una analogía triste. ¿Qué pasaba con la lucha contra el huachicol? Pues bueno, esa tragedia que hubo con la explosión en el estado de Hidalgo, pues se parece mucho a esta tragedia que está ocurriendo con la migración, y Andrés Manuel López Obrador igual señalaba los riesgos, los peligros de que se llevara esto, de que se siguiera llevando esto a cabo, pero pues bueno, la lucha contra el huachicol es una cosa interna de nuestro país, pero la migración, pues resulta que México está en medio de quienes requieren de trabajo y el país empleador. Entonces somos paso, aún con los grandes inversiones que se están haciendo del tren transísmico, del tren Maya, de todos estos proyectos que están siendo una cortina de desarrollo para tratar de detener de una manera amigable la migración. Entonces, pues bueno, creo que Andrés Manuel López Obrador, como en el caso de Hidalgo, pues ahora tiene una justificación. Desgraciadamente es terrible, desgraciadamente es una tragedia que costó muchas vidas humanas, pero ahí está el ejemplo, ahí está la esencia de lo que él ha venido diciendo desde el inicio de su gobierno. Y pues bueno, le mandamos un mensaje a nuestros connacionales en Estados Unidos para que se sumen a esta lucha y para que el Congreso de Estados Unidos, por el amor a lo que más quieran, pues ya hagan algo. ¿Por qué? Porque, como dice nuestro presidente, tenemos que atacar las causas y no solamente de manera coercitiva se van a terminar todas estas cosas. Entonces, pues bueno, desgraciadamente, como lo dijo el presidente en la mañanera, estos casos deben servir para mejorar las circunstancias de todas las personas. Que así sea. Ojalá que así sea, para que no se vuelva a repetir una tragedia de esta magnitud, aunque la historia nos demuestra que una y otra vez, ya sea en México o en Estados Unidos, así será. Híjole, qué fuerte, qué fuerte. Vamos a cambiar de tema, vamos a entrar a temas estrictamente políticos, si me permiten. La opinión de ustedes, Manuel, empiezo contigo, sobre el desparpajo, el desmadre, el circo en el que se convirtió ayer el Senado de la República, con Lili Téllez, Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez, Yulen Rementería, arremetiendo contra el presidente, contra Olga Sánchez Cordero, contra los senadores de Morena. Bueno, terminó a gritos, tuvo que
cerrar la sesión accidentadamente Olga Sánchez Cordero como presidenta de la mesa directiva del Senado ante la gritonera que traía Lili Téllez desde su asiento, desde su espacio, Manuel Pedrero. Lamentablemente, querido Vicente, a mí me cuesta mucho llamar a Lili Téllez senadora. Tenemos que hacerlo porque esa es la investidura, pero al mismo tiempo es una investidura que constantemente con su presencia y con sus actos en el Senado de la República, en la Cámara Alta, va deshonrando. Es la misma investidura que en algún momento portó personajes icónicos en la historia política de este país, como el propio Belisario Domínguez, entre muchos otros más. Y que llegue a este grado de putrefacción política, no por el personaje que es Lili Téllez, sino por lo que dice y que hace, es realmente penoso. Esta clase de representación es abrupta, es innecesaria, es todo un circo, parece un reventador, una reventadora junto a su grupo parlamentario, porque no es nada más ella. Tenemos a personajes como la senadora Kenia López Rabadán, a Xochitl Gálvez, y el peor de todos, desde mi punto de vista, Julen Rementería, porque él convoca y representa con exactitud los pensamientos conservadores, machistas, misóginos, que están tan arraigados que ni siquiera lo nota. Es imperceptible para ellos y no hay diferencia alguna de lo que hacen en ese discurso. En el caso de Lili Téllez, bueno, yo lamento bastante que se meta con la senadora Olga Sánchez Cordero, que a diferencia de ella, Olga Sánchez Cordero es una mujer histórica. Ojo, estamos hablando de una de las mujeres más poderosas en México de los últimos 20 años. Es la pesadilla de Montesquieu, Olga Sánchez Cordero. Estuvo en los 3 poderes, en el Poder Judicial como ministra, en el Poder Ejecutivo como secretaria de Gobernación y ahora en el Poder Legislativo como senadora. Es una mujer que ha estado en las entrañas del Estado, en los 3 niveles de la estructura del Estado político de este país. Fue la primera mujer que se ha quedado a cargo de este país cuando el presidente López Obrador fue a Washington, D.C., fue a su visita de Estado a visitar a Trump y bueno, con Biden ya no alcanzó, pero con justamente Biden, por ley, el secretario de Gobernación asume cuando el presidente de la República se encuentra en el extranjero el cargo del país y en el momento que lo hizo se convirtió en la primera mujer a cargo de un país, ¿no? Olga Sánchez Cordero es una mujer que merece todo mi respeto. Desgraciadamente no es así en el caso del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Veía unas palabras de Julen Rementería que abonaba, o sea, todavía avalaba la lista de discursos y de apodos misóginos que ya le adjudicaron a Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo cuáles? Olga Sánchez Florero, y es una mujer mayor, se le tiene que dar respeto, más allá de que es una mujer y es una persona mayor, es una persona de la tercera edad, merece todo el respeto que se tenga que merecer. Aparte, ella misma ha denunciado machismo, olvidémonos de las entrañas del Senado de la República, sino en el mismo rincón presidencial. Ella ha dicho que personas muy cercanas a Andrés Manuel López Obrador no valoraban su trabajo. Oye, habla todavía de la violencia política de este país y que un personaje como Lili Téllez todavía ataque a una personalidad como Olga Sánchez Cordero, que yo insisto, es una de las mujeres más importantes de los últimos 20 años de este país, pues tenga ese tipo de trato. Ahora, en el caso de Julen Rementería y que cerraron el micrófono y esto, tendremos que aguantar todavía 3 años más. Yo lo único positivo que veo de esto es que después de 2024 Lili Téllez no va a ser absolutamente nadie. Ya sin una voz que esté avalada desde el poder como una senaduría, ya no tendrá la misma repercusión del lado del periodismo o lo que diga o lo que diablos ella dice que hace, porque ya no va a tener el mismo efecto. Habrá que aguantar otros 3 años, esto es el comienzo, pero hay que apoyar y hay que respaldar a Olga Sánchez Cordero, hay que mostrar solidaridad y creo que su trayectoria respalda lo que Lili Téllez jamás ha tenido, congruencia. Fíjate, mi querido José Alfredo, que ayer Antares Vázquez Alatorre dio cátedra, desde mi perspectiva, a la senadora de Morena, con una frase: solamente hay algo peor a un macho violento, una mujer violenta. Y así se proyectó Lili Téllez, sobre todo Lili Téllez del PAN. ¿Cómo ves este merequetengue? Pues bueno, es definitivo, Vicente, que los senadores y senadoras del PAN, pues bueno, ya nos tienen acostumbrados a esos berrinches, a esos sainetes, pero lo más grave es que ellos no se dan cuenta de que acaban de hacer el ridículo en Nayarit y de que están perdiéndolo todo a lo largo y ancho de la República Mexicana
y bueno, ya se sentía Marco Cortés, según la grabación, en donde decía que en todos los estados iban a perder menos Aguascalientes. Pues fíjate que ya a lo mejor hasta Aguascalientes la van a perder, porque con estos despropósitos que están haciendo día con día en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, más en la Cámara de Senadores, creo que no les beneficia en lo más mínimo, y ya por ahí otros como Santiago Krill pues ya están pidiendo diálogo. Entonces pues bueno, la pregunta es, o quieren diálogo o quieren berrinche. Entonces yo siento que va a haber una ruptura dentro de Acción Nacional, dentro de quienes les quede un poquitito de vergüenza, y estas personas que de plano pues están esperando que se les acaben sus 3 años para hacer la nada en materia política, ¿no? Porque pues, no sé a dónde vayan a llegar estos senadores y estas senadoras. O sea, yo siento que están en una recta al precipicio, porque sinceramente, pues yo creo que ya ni sus correligionarios les están poniendo atención. Y si dijeras tú, bueno, pues ganaron 1, 2, 3 elecciones, pues quiere decir que está sirviendo el circo que están haciendo, pero no está sirviendo. Entonces, eso es totalmente suicida lo que está haciendo Acción Nacional, y en medio de esta crisis que ya la reconocieron, por fin, pues siguen haciendo esas cosas, y yo creo que va a pasar algo como con Vox, Vicente, que llegaron a tal grado de ridículo y a tal grado de despropósito que tuvieron que recular, y pues bueno, ya después de ese desaguisado, pues ya no se han podido reponer. Entonces creo que vuelven a meter la pata de una manera tan grande como cuando invitaron a Vox al Senado, y entonces pues bueno, yo creo que ya es tiempo de que la dirigencia nacional de ese partido, cada vez más disminuido, pues se empiece a preguntar qué tanto beneficio le está dejando al partido de pues se me fue el nombre del fundador, perdónenme, es que hoy lo mencionó la gobernadora de Chihuahua, pero ¿qué beneficio le está dando a este partido? Pues creo que ninguno. Entonces, al contrario, les está perjudicando. Entonces yo creo que ya es un momento de reflexión, y el pueblo, Vicente, estamos ya muy adelante de cualquier partido, y eso también es muy importante, porque ya el pueblo, como dice el presidente de la República, está muy avispado, y pues bueno, lo vimos juntos en el Zócalo, lo pudimos constatar, Manuel, tú y yo, ahí cuando estuvimos presentes, éramos pueblo, no éramos partidistas, éramos pueblo los que estábamos ahí, y eso es lo que tiene que ver Acción Nacional, que ya están muy rebasados, y que nadie les va a creer sus pataletas, porque además de sus berrinches en el Senado, pues los resultados de la presidencia de la República son clarísimos, y si Andrés Manuel López Obrador es el número 1 del mundo, mejor evaluado, pues bueno, es por algo, chinga, o sea, por favor, que les entre un poquito de conciencia, ¿no? Y entonces, pues bueno, si están bajando los índices de delincuencia, es por algo; si está habiendo bienestar, pues es por algo; si el dólar no se ha caído, pues es por algo; si tenemos inversión extranjera directa histórica, pues también es por algo, ¿no? Entonces, si tenemos reservas históricas en el Banco de México, pues también es porque se están haciendo bien las cosas. Y entonces, ante esa realidad, pues las pataletas de Xóchitl Gálvez, de Lili Téllez, de Kenia López Rabadán, de Rementería y toda esta gente, pues salen sobrando, pero por mucho. Entonces, yo los invitaría a hacer una reflexión, y pues ya si Santiago Krill es de los un poquito lúcidos que ya se está dando cuenta de la realidad, pues que pongan ahí un poquito de orden en esa bancada tan ridícula. Bueno, y grábeme, don David, están las cosas tan complicadas en el PAN que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que jugarla algo así como de árbitro. Miren nada más cómo son las cosas. Salió el tema de Javier Corral en la mañanera, y en la mañanera ya en Chihuahua, Maru Campos, la gobernadora, aseguró que Javier Corral le entregó el estado en su peor crisis financiera en su historia. Primero las declaraciones de Maru Campos. Échelas, mi querida Ceci. Por eso celebro que haya instruido al secretario de Gobernación a que se realice una reunión de cercanía con gobernadores y líderes de ideologías distintos para generar una sana convivencia política
por el bien de todos. Así pues, Chihuahua tiene un gobierno en movimiento, un gobierno que está trabajando al límite de sus fuerzas y capacidades para ofrecer resultados. Le comento a las mexicanas y a los mexicanos que cuando nos entregaron el Estado, este se encontraba en su peor crisis financiera en la historia. Nos propusimos balancear el presupuesto al tercer año de la administración, pero gracias al gran esfuerzo que ha realizado el sector financiero, logramos desde nuestro primer año, desde este mes, un presupuesto balanceado. Hoy, señor presidente. O sea, en otras palabras, Maru Campos, la gobernadora del PAN, le estaba tirando estiércol al exgobernador del PAN, Javier Corral. Bueno, pues con mucha jiribilla se me hace, le plantean al presidente Andrés Manuel López Obrador el tema de Javier Corral. ¿Y qué dice el presidente? Adelante, muchachos. Para preguntarle dos temas. El primero es relacionado con un caso de fraude por una empresa aquí en Chihuahua denominada Aras. La Fiscalía del Estado tiene ya más de 800 denuncias por presunto fraude, ya que los inversionistas no han recibido sus ganancias y la empresa indica que no tiene el capital para entregar los recursos a los chihuahuenses. Ellos están solicitando que la Federación intervenga, ya la Fiscalía tiene una investigación, sin embargo piden que el presidente de la República les apoye con este caso de fraude. La pregunta es si la Federación tiene la facultad de intervenir en ello y si se comprometen también a ayudar a los chihuahuenses que están afectados. Y el segundo tema es en relación al exgobernador Javier Corral, si existe algún ofrecimiento para que él se integre al gobierno como servidor público o si él ha hecho alguna petición a usted para integrarse a su gobierno. Bueno, en el primer caso vamos a pedirle a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria es la que atiende estos casos de quebranto, de cajas de ahorro, de casas de bolsa, de bancos. Es la Comisión Nacional Bancaria y Hacienda. Entonces vamos a pedirle que nos informe y a través de la gobernadora se va a dar a conocer cómo está este asunto. No teníamos nosotros antecedentes. Acerca de Javier Corral no tenemos comunicación reciente con él. No descartamos el que pueda aceptar trabajar con el gobierno federal, pero no hemos establecido comunicación con él. Eso es lo que puedo comentar. Tuvimos momentos de diferencias, pero también reconozco en él una gente con rectitud, una persona inteligente y con criterio propio y rebelde, y eso a mí me simpatiza bastante. Pues así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a Maru Campos, la gobernadora del PAN, que le tiró calabaza al exgobernador del PAN, y el presidente se mete ahí medio como árbitro. Bueno, pues ya contestó en Twitter también Javier Corral, y dice el exgobernador panista de Chihuahua: agradezco al presidente López Obrador su talante por las generosas palabras hacia mi persona esta mañana en Chihuahua, muy significativas para mí, en un momento en el que lamentablemente campean la mentira y la calumnia sobre nuestro gobierno y abunda el cinismo y la simulación. Pues en medio de los jaloneos de pelos y patadas y trompadas entre panistas, el ganón se llama Andrés Manuel López Obrador, mi querido Manuel Pedrero. No, bueno, querido Vicente, el conciliador del PAN terminó siendo Andrés Manuel López Obrador. Y mira,
Es que en estos momentos el PAN se encuentra en todas sus estructuras muy roto. Hay una ruptura total. Por ejemplo, Javier Corral, peleadísimo con María Eugenia Campos. María Eugenia Campos, peleadísimo con Javier Corral, aliada de Felipe Calderón. No hay que olvidar jamás que en la campaña para la gobernatura de Chihuahua, Felipe Calderón respaldó a María Eugenia Campos en un video al lado suyo. Y ¿quién está peleado con Javier Corral? Marco Cortés. Respaldó Marco Cortés a María Eugenia Campos y ahora María Eugenia Campos está peleada con Marco Cortés porque fue al informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una batalla campal, es un todos contra todos y obviamente, como tú dices, pues el claro ganador de todo este capital político es Andrés Manuel López Obrador, porque sí, hubo momentos turbulentos en la administración de Javier Corral, ríspidos y fisuras en la relación que tiene Andrés Manuel López Obrador con el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, pero lo cierto es que en el último tramo de su administración, Javier Corral y Andrés Manuel López Obrador quedaron en buenos términos. De hecho, siempre existió este rumor, que a mí no me gusta utilizar rumores ni especulaciones, pero me baso en lo que dicen las declaraciones de líderes partidistas. En el caso de Mario Delgado, en algún momento dijo, bueno, podemos analizar incluso la inclusión de un elemento como Javier Corral a Morena, si es que así lo deseare, y también si es que así nos lo permitiese. Entonces hay una cuestión ahí bastante interesante. Acorralado están las situaciones en estos momentos, sobre todo en Chihuahua. Hay puntos de ruptura, nos podemos ir al otro lado del país en Yucatán, tenemos a un Mauricio Vila que también se lleva de forma extraordinaria con Andrés Manuel López Obrador, va a sus informes de gobierno, Marco Cortés simplemente no sabe qué hacer con toda la granja y la verdad que quien está pastando todas las ovejas y todos, pues es el lobo al final de cuentas. Andrés Manuel López Obrador mantiene bien y juega bien sus fichas de estas buenas relaciones de gobernadores del PAN. Y yo creo que la mejor frase, más allá de estrategias políticas, es cuando finalizó la mañanera. La ideología no nos va a separar. Es increíblemente estúpido pelearse por ideología, aunque sean dos gobiernos totalmente ideológicamente diferentes cuando hay gente de por medio. Se gobierna para todos y me alegra bastante ver relaciones sanas, pero que siempre sea a favor de la gente que es gobernada. Va a estar interesante todo esto rumbo a 2024, porque si la oposición quiere ganar con un discurso anti Andrés Manuel López Obrador, cada vez más sus prospectos predilectos presidenciales están acercándose cada vez más a la figura de López Obrador. Pues imagínate, José Alfredo, que no se pueden ver entre ellos, que son panistas, no pueden conciliar, y termina el presidente metido ahí diciendo, pues tuvimos nuestras diferencias, pero es un hombre recto, enfrente de la mujer que estaba diciendo que le habían dejado un estado hecho un cochinero. En fin, qué relajo de estos panistas que no se pueden ver entre sí y que tienen que básicamente reconocer al presidente cara a cara o a través de redes sociales, como lo hizo Javier Corral. Sí, pues lo interesante, Vicente, es que Andrés Manuel López Obrador ha gobernado para todos por igual, a todos les ha entregado puntualmente sus participaciones, en todos los estados hay obras federales que son aparte de los proyectos prioritarios, por así decirlo, hay mucha más obra que la que se tenía proyectada. Todos tienen los programas de bienestar, incluso lo mencionó ahora el presidente, de cómo están fluyendo los recursos a los adultos mayores, a los estudiantes, etcétera, los jóvenes construyendo el futuro. Y pues bueno, de esa manera no hay forma de cómo agarrar o de cómo lo que pasaba antes, que decían, no, bueno, pues es que el presidente está a favor de tal o cual persona, pues era con los que traían el negocio, era con los que traían la corrupción, y ahora como no hay corrupción y a todo se atiende por parejo, pues los que traen pleito, pues se pelean entre ellos, pero se le rinden honores al presidente de la República porque a todos los ha tratado por igual. En este caso, yo quiero recordar cuando Javier Corral invitó a desayunar a Andrés Manuel López Obrador, incluso le preparó un pan con la receta de su abuelita y lo tuvo ahí, le comieron ese panecito y al poco tiempo, ¡paz!, lo traiciona con la cuestión del agua en Chihuahua. Entonces, pues bueno, pues sí, definitivamente Javier Corral se diferencia del resto de los políticos neoliberales de Acción Nacional,
debemos de recordar la ley Televisa, por ejemplo, que es uno de los pues características de los sellos particulares de Javier Corral, pero pues a fin de cuentas le ganó la ambición y se sumó al grupito de gobernadores que la Alianza Democrática, y pues mira dónde quedó la Alianza Democrática, en el ridículo, en la ignominia política quedó ese grupúsculo generado por gobernadores. Y pues bueno, creo que Andrés Manuel López Obrador tendrá que tomar en cuenta estos elementos, estos atisbos de traición que ha tenido pues Javier Corral en diferentes etapas de su gobierno, porque recordemos también el hospital que le dejaron tirado allá a Javier Corral, que era o a los chihuahuenses, que era la pura fachada, y que nomás inauguraron la fachada y al otro lado de la fachada no había nada, y Andrés Manuel dijo, bueno, vamos a echarlo a andar, y bueno, se portó muy generoso con el estado de Chihuahua, en el gobierno de Javier Corral, y lo mismo va a ocurrir con el de la gobernadora. Pero pues bueno, para mí ese es el punto interesante, que como él gobierna para todos por igual y con todos, porque él gobierna para el pueblo, pues ya las broncas que tengan entre ellos, pues es una vergüenza, es una lástima, pero pues el país sigue avanzando a pesar de esas pues diferencias, de esas pugnas, de esas peleas entre los panistas y entre todos los partidos, pero los panistas últimamente andan más activos en esas muestras de mezquindad y de corrupción. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras independientes, maestro? Muchas gracias. Sí, en Twitter estoy como @Gutiérrez Falcón, en Facebook estoy como JA Gutiérrez Falcón, y próximamente Gutiérrez Falcón Media. Ya estamos trabajando a todo vapor para que en el mes de enero ya podamos salir con una plataforma amplia de comunicación y estar pues estar aplicando todo lo que he aprendido de mis maestros como tú, Vicente. Te agradezco en el alma, maestro, por esas palabras. Estamos al pendiente de tus esfuerzos. Manuel Pedrero, también cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus programas y en tus redes sociales. Yo te abrazo a la distancia, querido Vicente, al igual que a José Alfredo Gutiérrez Falcón. Muchísimas gracias por esta invitación. Y claro, nos pueden seguir en redes sociales, principalmente en nuestro canal de YouTube, Manuel Pedrero. Ahí los invito a que se suscriban y que no se pierdan el programa que vamos a tener el día de hoy a las 4 de la tarde en Sin Máscaras. Así que no se lo vayan a perder. Te abrazo fuertemente, querido Vicente, compañeros, y sobre todo también a la gran familia de Sin Censura que nos ve y que nos escucha. Fuerte abrazos desde Comalcalco y ¡viva Tabasco! Eso, gracias Manuel, gracias José Alfredo, nos vemos muy pronto para seguir hablando sin